Sonríe, hermano, sonríe, te tienes que levantar. Sonríe, hermano, sonríe, te tienes que levantar. Del polvo de donde estabas a otro mejor lugar. Del polvo de donde estabas a otro mejor lugar. Alaba, hermano, alaba, te tienes que levantar. Alaba, hermano, alaba, te tienes que levantar. Del polvo de donde estabas a otro mejor lugar. Del polvo de donde estaba a otro mejor lugar. Y acabamos de pasar la gran fiesta de Pentecostés y por eso decimos, se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, al Espíritu de Dios se siente aquí, se canta aquí, se canta aquí, se canta aquí, se canta aquí. ¿A quién? Al Espíritu de Dios se canta aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, al Espíritu de Dios se canta aquí, se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí. ¿A quién? Al Espíritu de Dios se alaba aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor, al Espíritu de Dios se alaba aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Oh, hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Y escuche bien, este será un cantito muy viejo en la iglesia, pero que no deja de tener significado para nosotros por la gran importancia que tiene en el Evangelio y en nuestra vida. Y dice: el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. A ver, todos en casa, ¿cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Y todos: tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Eso. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo. Que viva, que viva Cristo. Que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Y desde casita démosle un fuerte aplauso al Señor, muy bien. Asimismo, vamos a dar paso a poner en manos del Señor este momento que vamos a vivir. Nada nos detiene, nada nos para. Y cuando nos reunimos en el nombre de Dios, nos reunimos porque Él quiere siempre transmitirnos su palabra, transmitirnos esa catequesis que llegue a lo más profundo de nuestro corazón para ser testimonio, para ser semilla en el mundo. Por eso voy a invitarle a que nos adentremos en este momento, en esta noche, a poner en manos de Dios todo esto. En lo grato de tu presencia yo quiero vivir. En lo grato de tu presencia yo quiero morar. En lo grato de tu presencia yo quiero vivir.
En lo grato de tu presencia quiero morar y permanecer el tiempo que sea necesario para adorarte, mi Señor, y permanecer el tiempo que sea necesario para adorarte, mi Señor. En lo santo de tu presencia, yo quiero vivir, quiero morar. En lo santo de tu presencia, yo quiero morar. En lo santo de tu presencia, yo quiero vivir. En lo santo de tu presencia, yo quiero morar y permanecer el tiempo. Y permanecer el tiempo que sea necesario para adorarte, mi Señor, y permanecer el tiempo que sea necesario para adorarte, mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, aunque con estas pequeñas dificultades que acabamos de pasar en esta noche, te damos gracias, gracias infinitas, porque nos has permitido reanudar nuestro encuentro de formación con todos los catequistas que estamos reunidos. Te entregamos, Señor, este momento de formación de esta noche. Te pedimos que nos permitas abrir nuestra mente, nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar tu voz. Que sea una jornada en paz y de dicha. Señor, en tus manos ponemos nuestras luchas, pero también ponemos nuestros anhelos. Ponemos la vida de todos los catequistas, Señor. Ayúdanos a ser valientes y sabios. Si por algún motivo nos sintiéramos cansados y sin ganas de seguir adelante, mándanos tu Espíritu Santo que nos dé fuerza y nos abrace con tu amor. Bendice, Señor, nuestras vidas, las de nuestras familias y en esta noche especial para todos nosotros. Bendice la vida del Padre Froilán Hernández, quien dirigirá el tema de esta noche. Dale, Señor, palabras de fe y sabiduría para que nos oriente a todos nosotros y nos capacite en este ministerio de la catequesis, este hermoso ministerio que se nos ha encomendado. También por todas las demás personas que han colaborado y han preparado para nosotras esta jornada. Que el Espíritu Santo nos llene de fuerza, nos llene de vitalidad, de entusiasmo, para que nunca perdamos la desesperanza. Danos, Señor, la fuerza y voluntad para dar a cada instante lo mejor de nosotros mismos. Pedimos, Señor, por las personas que están pasando por algún problema o necesidad, ya sea de salud, de alimento o trabajo. Dales la fortaleza necesaria para que puedan salir adelante. Gracias, Señor, por todo y por tanto. Cúbrenos con tu manto de luz y de amor. Virgen María, ruega por nosotros. ¿Qué pedito de carne que hay? San José, aumenta nuestra fe. Y nos quedamos todos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muchísimas gracias. En este momento, pues, en este tiempo como estamos, entramos con otro link, ¿verdad? Pero me están llamando de la universidad si nos trasladamos al nuevo. No sé si nos quedamos acá o... Ya estamos aquí. ¿Estamos aquí? Muy bien. Monseñor, ¿nos quedamos aquí? Aquí. Habilite su micrófono, no se le escucha. Los participantes están entrando más ahorita. Sí, Habían 80, ya están 90. Están entrando. muy bien. Nos quedamos en esta plataforma entonces, así que en este momento le damos la palabra a Monseñor Roberto, ¿verdad? Que nos va a presentar al expositor que ya también se encuentra con nosotros. Le pedimos disculpas por estos inconvenientes, ¿verdad? Pero gracias a Dios. Dios quiere que sea hoy este encuentro, así que estamos nuevamente conectados. Monseñor, en un momento le compartimos la presentación. Muy bien. Bienvenido, Padre Froilán Hernández, a esta noche, cuando se les invitó a hacer una ponencia muy importante acerca del directorio de la catequesis. Pues para los que están sintonizados, ¿verdad? Hago una pequeña introducción del Padre Froilán Hernández. Sí, el Padre Froilán Hernández es de Costa Rica, en primer lugar. Él es el vicario episcopal de la catequesis de la diócesis de San Isidro, en Costa Rica. También es encargado nacional de la formación de catequistas en el Centro Nacional de Catequesis. También tiene licenciado en catequética en la Universidad Salesiana de Roma. También estuvo con nosotros en Honduras en el 2000. ¿Perdón? No, con mamá. El padre Froilán estuvo con nosotros en Honduras en 2016 en el Centro San Antonio de Comayagua y para impartir el taller nacional de ese año 2016 con el tema Aspectos psicopedagógicos para acompañar a adolescentes. Doy la palabra al padre Froilán. Bienvenido, padre. Muchas gracias por tomar su tiempo. Disculpe también que tuvimos este impasse, pero hoy sí podemos seguir adelante. Quiero saludar a Monseñor Roberto Camerielli y a Ana y a todos los encargados a nivel del país, allá en Honduras, de la catequesis, y a todas las diócesis y a los catequistas de base, formadores, coordinadores, al ejército de catequistas que sé que hay en Honduras como en Costa Rica. Y la verdad que me lleno de alegría de poder compartir esta noche mi vida y mi experiencia y mi formación con todos ustedes. No tengan pena porque creo que el Zoom se cayó en el mundo entero. Estaba leyendo ahorita que fue un problema del mundial, del Zoom, ¿no? Que hubo un problema. Entonces, bueno, aquí estamos, gracias a Dios. Así tengo la oportunidad de hablar menos, entonces, bueno, es un buen ejercicio. Pues bueno, quiero iniciar compartiendo mi presentación. Ahí después Ana la tiene y la puede, creo que compartir con todos, ¿verdad? Ajá. Entonces ahí la va a mí. Yo le puse así, líneas principales, ¿no? Del directorio, el nuevo directorio. Ahí lo ven en el original, en la pantalla lo pueden ver.
Y aquí tengo yo el que sacó el CELAM, ¿verdad? El que se está usando por acá. Seguro ya pues ustedes también lo tienen y lo han visto. Ahí veo alguno que ya lo tiene, muy bien. Ok, muy bien. Estamos entonces en sintonía todos. Entonces, yo me voy a permitir, tal vez no repetir, porque ya me di cuenta, me contaron de que ustedes van a ver en detalle lo que está dentro. Más voy a hacer una reflexión en torno al directorio. ¿Okay? Bien, una delimitación inicial. Primero, el nuevo directorio se inscribe en esta búsqueda de caminos para la transmisión de la situación actual. A mí hay algo que a catequistas, quiero hablarles a ustedes, coordinadores, a todos ustedes que llevan adelante en las parroquias, en la diócesis, la catequesis. La Iglesia ya tiene desde el Vaticano II de haber puesto al centro en su preocupación la evangelización, ¿verdad? Porque muchas veces como que miramos a otro lado y nos perdemos entre tanta reflexión, entre tanto libro. Pero una de las virtudes que tiene el nuevo directorio es que es magisterio que está en búsqueda de responder a la transmisión de la fe, a la educación de la fe o a la evangelización. Porque interesante, ¿no? Aquí en esta frase, ya con esto les digo todo lo que dice el directorio. Si no lo han leído, les soplo, ¿no? Les cuento lo que dice el directorio. Empieza ubicando en el proceso evangelizador lo que es la revelación y su consecuente transmisión. Ya vamos a hablar de eso, que es la tradición eclesial. Una vez que ha partido de ahí, de qué es la revelación, qué es la tradición eclesial, qué es la evangelización, ahora sí se mete en la catequesis. Y esto a mí me parece una cosa muy, muy bella, ¿eh? Porque la catequesis no es algo aislado, está dentro de toda la tradición de la iglesia, ¿verdad? El Papa Francisco con el último documento, Anticum Ministerio, nos llenó de alegría, ¿eh? Diciendo, bueno, la catequesis merece ser ministerio laical instituido, ¿no? Eso es una cosa bella. Entonces la catequesis, el directorio le entra, el nuevo directorio, a todos los extremos sobre la catequesis, su naturaleza, su identidad, sus tareas, sus fuentes, sus agentes, su formación, o sea, todo lo que tenga que ver con catequesis, ahí está. Pero a mí me preocupa esto, ¿eh? Y es lo que yo quiero transmitir así fuertemente esta noche. ¿Cómo leemos los documentos de la iglesia? Porque yo estoy preocupado, ¿eh? Veo que lo leemos obispos, sacerdotes, religiosas, catequistas, laicos, evangelizadores, lo leemos como si fuera lectura de noche, ¿no? Ah, qué bonito lo que dice, ¿eh? No, qué bonito lo que dice el numeral tal y el numeral tal. Y lo leemos, bueno, a veces ni lo leemos. Yo me doy cuenta que un montón de gente no lee los documentos de la iglesia y hay que leerlos, ¿eh? Y entonces, pero lo leemos como si fueran un libro. Lo leemos como si fuera como para ilustrarnos y me encanta porque la gente empieza a decir, dice Aparecida, dice el Vaticano II, dice Puebla, dice el nuevo directorio, el numeral tal, y todo el mundo saca numerales como para defender mis ideas o como para darle sustento a lo que yo quiero que se haga. En realidad, esa no es la lógica del magisterio. El magisterio es un servicio y una tarea de los obispos. Los obispos, el magisterio, ¿no? Su enseñanza. Los obispos tienen la vocación y la responsabilidad de enseñarnos, ¿verdad? Decían antiguamente el munus docendi, ¿verdad? Entonces, todo documento de la iglesia, como una encíclica del Papa, una carta pastoral de los obispos, tiene este elemento de enseñanza, es decir, está inscrito en la lógica de la tradición. Y por eso, aunque si este documento no es de un obispo, sino que es del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, es decir, viene del mismo corazón, ¿no? De toda la actividad pastoral del Santo Padre, para nosotros es un documento que tiene carácter magisterial, es decir, que nos va a orientar. Y esto es lo bonito que yo quiero decir esta noche. No es una reflexión para que yo diga qué bonito lo que dice el nuevo directorio, qué carga, no, es para que yo lo ponga en práctica. Aquí está el asunto, ¿eh? Aquí está el asunto. El magisterio es fuente de la catequesis. El magisterio es brújula, nos dice hacia dónde, nos inspira, ¿verdad? Y dirige la reflexión y el ejercicio de la catequesis. A mí me preocupa que estos documentos se queden solo en una biblioteca, en una librería, y que no los pongamos a trabajar. Esto me preocupa mucho.
porque de alguna manera el magisterio en la iglesia, la enseñanza de las instituciones de la iglesia, desde el Papa, los obispos, están en torno a que nosotros pongamos en práctica las luces que nos dan. Ciertamente el documento no es de carácter operativo, no es un plan, ¿verdad? Ni es un proyecto, ni es una planificación, pero sí nos dice como hacia dónde caminar. Me parece que eso es importante y tener un buen criterio para saber comprenderlo. Bueno, ¿cómo fue? Pregunto, ¿se ve que estoy pasando las presentaciones? ¿Sí? Ana, ¿me dices? ¿Se ve que estoy pasando las presentaciones? ¿O está Sí, todavía en la padre, muy primera? bien. Está muy bien. Muy bien. Ok, ya se ve. Ok, estoy hablando. Bueno, ok, van pasando, perfecto. Ok, si a veces en Zoom se queda pegado. Ok, a mí hay una cosa que me gusta mucho, ¿no? Que el numeral 5 dice que el criterio en el que se estructura toda la catequesis son las tareas. Y aquí hay una cosa que nosotros en Latinoamérica no habíamos comprendido, ¿verdad? Que es que la catequesis es a llevar a la persona, ya sea un niño, un adulto, un joven, a iniciarse en la fe. ¿Y cómo lo iniciamos en la fe? Ahorita se los demuestro, ¿eh? Con las tareas de la catequesis. O sea, hacer catequesis no es simplemente ir a contar o ir a hacer que se aprendan una doctrina, que se sepan los sacramentos, que se sepan los mandamientos, que no, es hacer que la persona experimente la vida cristiana. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, el documento tiene 3 partes, ¿ok? La primera parte es la catequesis en la misión de la iglesia, que ese es el punto de partida, como una sombrilla, ¿no? Es el punto genérico. Y plantea los cimientos de todo el camino de la fe. Es el numeral 7 del directorio. Ahí nos explica que todo el resumen de la primera parte. Toda la catequesis en la misión evangelizadora. Segundo, parte el proceso de la catequesis en la dinámica catequética. Ahora sí, hablemos de la catequesis. Y por último, la catequesis en las iglesias particulares, la conferencia episcopal, el ministerio de la palabra en la diócesis. ¿Cómo toma cuerpo la catequesis en lo concreto de la vida eclesial? Me gusta el esquema porque a pesar si es un método deductivo, ¿verdad? De lo general a lo específico, por lo menos nos plantea criterios esenciales para esta vida. Bien, Monseñor Roberto Camerielli y Ana me decían de presentar algunas líneas globales. Bueno, ¿verdad? He escuchado a otros catequetas, he escuchado a otros especialistas, he escuchado a otra gente que dicen otras cosas y otros elementos. Yo hago una lectura en torno a 3 líneas globales. 3 líneas globales. Hay una línea global que es la línea teológica. Y ustedes, cuando lo lean o si ya lo están leyendo, ya lo sintieron desde el principio. Ahí se siente la mano, ¿verdad? El espíritu, se siente la intención teológica del documento. O sea, hay una teología detrás de él, es una teología exquisita, es una teología bien desarrollada. De hecho, están grandes maestros de teología detrás de este documento y es fabuloso, ¿eh? Que tal vez habríamos todos que sentarnos mucho tiempo para comprenderlo, pero lo básico está ahí. Entonces hay una línea teológica que es esencial, ¿eh? Esencial, porque muchos de los grandes dificultades que tenemos, y ahorita lo voy a ver en el desarrollo, está en torno a que teológicamente la reflexión, ¿verdad? O el lenguaje de la fe no lo hemos podido asimilar. Por ejemplo, nos deja claro, y vamos a verlo pronto, nos deja claro qué cosa es la revelación. Y hace surgir, eso a mí me apasionó, cuando la primera vez que llegó a mis manos el documento me sentí muy apasionado y muy contento porque surge todo de la revelación divina, ¿verdad? De cómo, quién es Dios, cómo se revela y por qué se revela, cuáles son los motivos de su revelación y qué cosa es la revelación. Estoy convencido, después de años de acompañar la catequesis y estar acompañando a los catequistas y la formación de sacerdotes con la catequesis y todo esto, acompañando tantos lugares, estoy convencido que no tenemos claro lo que es la revelación. Y eso el documento, el nuevo directorio nos lo deja clarísimo. Esa es la primera línea, una línea teológica. O sea, ¿cuál es el espíritu? Catequistas, atención, tenemos que asimilar la teología del Vaticano II. Esto es irreemplazable, es indiscutible y es urgente.
todos, obispos, presbíteros, religiosas, diáconos, formandos, catequistas, evangelizadores, tenemos que recuperar, no solo recuperar, asimilar la teología del Vaticano II. Esto es fundamental. Y este documento es eso, ¿verdad? Es, bueno, todo lo que el concilio, todos recuerdan el concilio, ¿no? Nos dio, ok, a partir de ahí, todo esto hay que asimilarlo. Todavía en nuestra mente, y lo peor, en nuestras manos, como hacemos la catequesis, no tenemos el concilio de frente. No lo hemos dejado actuar. Bien, lo primero, esto repercute en una segunda línea, que es la línea eclesiológica. ¿Ok? La línea eclesiológica. ¿Por qué? Porque, claro, así como es la teología, y así, por ejemplo, lo digo muy clarito, y espero ser capaz de decirlo de manera que todos me puedan comprender. Así como comprendemos la revelación y sobre todo la pedagogía de la revelación, así logramos entender qué cosa es la iglesia. Y la iglesia toda está en torno a la manera en que Dios se reveló. Hay una estrecha relación entre la línea teológica y eclesiológica. Entonces, hay una iglesia que es la que lleva adelante la evangelización y la catequesis. Bueno, ¿qué tipo de iglesia? Eso es fundamental, ¿eh? Ahí volvemos a lo mismo, volvemos al Concilio Vaticano II y a todo el magisterio y toda la reflexión que el Espíritu Santo nos ha soplado en la iglesia latinoamericana y la iglesia universal en estos últimos años, sobre lo que es la iglesia, ¿verdad? Porque lo digo claro, la catequesis que aquí propone, escúchese, exige una manera de iglesia. La catequesis que aquí se habla exige una manera de iglesia. ¿Cuál iglesia? La de Lumen Gentium. La iglesia que es luz de los pueblos. La iglesia del Vaticano II. ¿Verdad? Porque nosotros queremos hacer catequesis y estamos con otro modelo de iglesia. Claro, entonces, en ese modelo de iglesia, en esa estructura de iglesia, el estilo de catequesis que queremos hacer no funciona. O el estilo que propone aquí no va a funcionar porque tenemos otro estilo de iglesia eclesiológico, ¿no? Y el modelo de catequesis no se adapta a ese estilo. Atención, que eso es importante. Por último, totalmente, ¿verdad? Conectadas, una tercera línea vital que veo yo en el documento. Tal vez el documento tiene menos elementos pedagógicos, es mucho más teológico, más eclesiológico, pero uno podría, ¿verdad?, reconducir lo que él dice a la perspectiva metodológica o la perspectiva pedagógica o comunicativa. ¿Por qué es importante para mí esto? Porque del modelo teológico, del estilo de iglesia, hermanos, surge una pedagogía, es decir, una manera de hacer las cosas. Yo tengo que decir que mi preocupación más grande es esa, que nosotros podamos desarrollar la catequesis, o a veces desarrollamos la catequesis, la organización, no conectada con la revelación, no según los estilos, los criterios, la metodología, la pedagogía que Dios usó. Y usamos otro tipo de maneras, de pedagogía, de estilos, de modelos educativos que no están conformes a la revelación. Entonces, primero, ¿en qué consiste la primera línea teológica? En comprender adecuadamente la revelación. Eso es fundamental, ¿eh? Un catequista, ¿verdad? Tiene que partir de aquí. Y el documento, toda la primera parte del documento está en torno a esto. ¿Qué cosa es la revelación? Dios se ha revelado. ¿Cómo se ha revelado Dios? Y cómo se transmite esa revelación. Eso es la tradición. Vean qué interesante. Aquí tengo el esquema del primer capítulo que se llama precisamente así. La revelación y su transmisión. Vean qué interesante. O sea, el documento no lo esconde. Yo siento casi que dice, es urgente que ustedes asimilen la teología del Vaticano II y ustedes comprendan qué cosa es la revelación. Y entonces Jesucristo, revelador y revelación del Padre, o sea, toda la perspectiva de la revelación nace de la persona de Jesús, ahí interesante, ¿no? La fe como una respuesta al Dios que se ha revelado. La fe es eso, es don, es respuesta. Yo respondo a la acción de Dios. Si Dios no se hubiera revelado, no podríamos tener fe en Él. Porque la cosa más bella del cristianismo y su originalidad más maravillosa es que Dios mismo, hermanos, nosotros no predicamos
una filosofía, no predicamos una simple doctrina. Dios mismo vino a comunicarse con nosotros, a revelarse, a manifestar quién era y su proyecto de salvación. En un tercer momento, habla de la transmisión de la revelación en la iglesia. ¿Cómo se llama eso? La tradición. ¿Verdad? Esto es fundamental. Yo me doy cuenta que no hemos comprendido la palabra tradición eclesial y la entendemos muy mal, ¿verdad? Muy mal. Incluso tenemos conflictos con los otros grupos no católicos por no entender la palabra tradición. La tradición es la transmisión de la revelación, es decir, los estilos, las maneras en que la iglesia, movida por el Espíritu Santo que recibió en Pentecostés, ha transmitido la revelación. La revelación. ¿Ok? Y por último, el capítulo 1 habla de la evangelización en el mundo contemporáneo. Entonces, vean, digo, oiga, de verdad que son gotitas de este nuevo directorio. Así que yo, lo primero que quiero es que se lo lean, ¿eh? Que dediquen su tiempito a leerlo para que lo que estoy diciendo tenga eco en ustedes. Todo lo que la iglesia hace, ¿verdad? Y su fundamento último está en el hecho de que Dios, en su bondad y sabiduría, quiso revelar el misterio de su voluntad comunicándose a las personas. La revelación es la iniciativa, dice numeral 11 y numeral 12. Es la iniciativa del amor de Dios orientada a la comunión. O sea, Él se revela para que entremos en relación con Él. La palabra revelación, apocalupteo, quiere decir quitarse, ¿verdad? Desvelarse el rostro. ¿Se recuerdan? Bueno, yo no me recuerdo, porque yo soy más chiquillo, más joven, pero antes las señoras se casaban, ¿verdad? No sé si allá en Honduras también, con un velo, ¿no? Entonces, uno quita el velo, ¿verdad? Dios se quita el velo, es decir, muestra su rostro, eso es revelación, ¿eh? Pero está orientada a esta economía, a esta comunión. Dios, es como cuando usted se comunica, usted habla con alguien, le manda una invitación de Facebook, de Instagram, de lo que sea, para entrar en relación. O cuando usted llama a alguien o conoce a alguien, qué hermoso es conocernos, ¿eh? Eso es lo que Dios hace. Dios viene a establecer una relación con nosotros. Entonces, y aquí esto es vital, ¿eh? Porque aquí es donde tenemos la dificultad teológica, ¿no? La dificultad eclesiológica de iglesia y la dificultad metodológica o pedagógica. ¿Cómo se revela Dios? El catequista debiera estar con las escrituras, ¿no? Bueno, ¿cómo enseñó Dios? ¿Cómo se reveló? ¿Cómo hizo Jesús? O sea, tendríamos que aprender de las palabras y las acciones de Jesús. Y Dei Verbum 2, el mismo documento lo cita, lo dice de una manera fabulosa. Yo estoy convencido que la iglesia se va a renovar y vamos a hacer iglesia en conversión o conversión pastoral cuando nos demos cuenta de esto. Lo digo muy fuerte, pero lo digo de verdad, sinceramente. Nosotros muchas veces no hacemos las cosas con el estilo de Jesús. Y eso debiera de dolernos. Eso debiera de golpearnos, ¿eh? Eso debiera de escandalizarnos. Nosotros, y lo digo más sinceramente, nosotros hacemos la catequesis muchas veces sin el estilo de Dios, sin la pedagogía de Jesús. ¿Verdad? Por ejemplo, una catequista que se para de frente a sus chicos, a los niños o a los jóvenes o a los adultos y lo que hace es leer un libro, oiga, definitivamente no está usando el estilo de Jesús. Definitivamente ahí no hay estilo, no hay pedagogía de Jesús, no hay pedagogía de la fe. ¿Verdad? Interesante. ¿Cómo es la pedagogía de la fe? Dios se ha revelado con palabras y gestos. ¿Verdad? Y esto es esencial, ¿eh? De manera que la palabra está conectada a la acción y la acción está conectada a la palabra. Hay una sintonía. Dei Verbum 2, léanlo, que es vital para comprenderlo. ¿Verdad? De manera que Jesús no solo muestra el plan de Dios, sino que nos muestra quién es Dios y lleva a plenitud su obra de salvación. El anuncio cristiano comunica el plan divino. Por ejemplo, catequesis no es solo comunicar la revelación, no es solo comunicar el contenido de la fe, no es solo dar un mensaje.
la catequesis tiene que asimilar el estilo de Dios. Yo espero que me estén escuchando y estén así, ¿eh? El estilo de Dios, aquí está el problema, ¿verdad? Hay una separación, una ruptura. Nosotros hacemos una catequesis que tristemente muchas veces, no digo siempre, muchas veces no está conforme a cómo Dios se ha revelado, al estilo de Dios, a la manera en que Dios lo hace. Le podría decir un montón de síntomas de que hacemos una catequesis que no sigue el estilo, la pedagogía, la metodología de Dios. Entonces, sigue diciendo los números, voy a irme adelantando porque ciertamente ya no tengo mucho tiempo, pero vean qué interesante. Me gusta porque ven, aquí se siente toda la teología. El numeral 21 habla de la fides qua, es decir, la relación entre el contenido de la fe y la manera como se cree, los dos elementos, ¿no? O sea, la fe no es solo doctrina, la fe no es solo mensaje, y ahí perdón la expresión, sé que en Centroamérica me van a entender, pero aquí en Costa Rica se dice así: hemos metido la pata. Hemos metido la pata porque creemos que hacer catequesis es transmitir una idea, transmitir un mensaje. Hacer catequesis es que yo llegue y que la gente se aprenda esto que dice el catecismo, y se aprenda esta oración, y se aprenda esto otro. Es fundamental, el texto va a recuperar la memoria, pero no la memoria como la repetición de algo, sino como estar unido en toda la historia de la salvación. Esto es fundamental. De manera que la catequesis no transmite solo el mensaje de la fe. La catequesis realiza esa transmisión de fe con el estilo de Dios. Y el catequista debiera estar atento a cada palabra de Jesús y a cada gesto de Jesús. A la iglesia le toca llevar esa misión adelante. Es el numeral 22. ¿Qué provoca la catequesis? La catequesis tiene que provocar adhesión a Jesús. Verá, usted catequista tiene que plantearse esto. Si mi catequesis no adhiere a la persona a Jesús, esto no es catequesis. Si mi catequesis no inicia la fe, esto no es catequesis. Será una clase, será un curso, será no sé, un grupo social, será lo que usted quiera. Pero si la catequesis no lleva a la gente a adherirse a Jesús, a optar por Jesús, a iniciarse a la fe, a practicar la vida cristiana, eso que usted está haciendo no es catequesis. Y perdón que lo diga, ¿verdad? Porque a mí me dicen que diga las cosas claras, entonces yo obedezco, ¿eh? Yo soy muy obediente, y eso es pérdida de tiempo. Cualquier catequesis que no lleve a eso es pérdida de tiempo, porque no es catequesis. Entonces, el Espíritu Santo es el protagonista. Voy a un segundo elemento de la línea teológica. Primero, comprender la revelación. La revelación es la automanifestación de Dios. Dios se ha autocomunicado. Él, iniciativa de Él. Verá, Abraham, aquí estoy, hablo contigo. Abraham, Isaac, Jacob. Dios tuvo la iniciativa, hermanos. Él vino a comunicarse con nosotros. Ya se nos manifestaba en el mundo, en las cosas, en la naturaleza, pero quiso hacerse persona o hacerse personal en una comunicación íntima, cercana con Abraham, y después con muchos testigos hasta nosotros en historia de salvación. Bien, entonces, eso es la revelación. La revelación, lo digo clarito, y escuche con los ojos, con los oídos, vea lo que estoy diciendo en la presentación y con el corazón. Atención, la revelación no es la transmisión de una doctrina. Eso no es la revelación. Dios no vino y le dijo a Abraham, Isaac, Jacob, perdón por ser tan gráfico, siéntense que les voy a dar una clase. No les dio una clase. De hecho, en ningún momento en toda la escritura aparece Dios o Jesús de Nazaret haciendo una clase. No es ese el esquema, el estilo de la catequesis, ¿verdad? Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. La tradición, segundo elemento, la tradición es la manera viva en que la palabra de Dios se ha llevado a todo lugar, en la cultura, en la conciencia de la gente. ¿Cómo lo ha hecho la iglesia? Es la fe celebrada, proclamada, vivida en la liturgia, en los santos, o sea, todo aquello que el Espíritu Santo ha inspirado a la iglesia
de cómo se transmite la revelación. Eso es la tradición eclesial. Y si no me creen lo que estoy diciendo, y alguien dice, pero numeral 29, aquí está. Evangelizar no es en primer lugar llevar una doctrina. Ven qué interesante. O sea, caigamos en cuenta de esto. Eso implica, hasta donde estoy diciendo ahorita, implica un cambio total en la catequesis. Y ya llegó la hora, ya lo digo de verdad con el corazón, ¿eh? Estamos cansados de una catequesis que no es catequesis, de una catequesis que no hace discípulos. Eso no puede seguir pasando nunca más en nuestras diócesis, en nuestros países y en nuestras parroquias. Evangelizar, hacer catequesis, no es llevar una doctrina. Oye, la doctrina es esencial. No, aquí no estamos diciendo que no exista doctrina. No, la fe cristiana es un mensaje también. Pero es ante todo, dice el nuevo directorio, numeral 29, estamos solo al inicio, hacer presente y anunciar a Jesucristo. Ahí está el asunto. Misión del catequista, hacer presente y anunciar a Jesucristo. La misión de la iglesia expresa de la mejor manera la economía de la revelación. Es interesante, ¿no? Es decir, a nosotros nos toca evangelizar no solo en fidelidad al mensaje recibido, sino al estilo recibido. Oiga, perdón que diga esto, pero yo estoy convencido de esto. Hasta que ustedes, catequistas, compañeros sacerdotes, religiosas, no entendamos esto, aquí la cosa no camina. Seguimos haciendo lo mismo, dice Francisco, Papa Francisco, y seguimos con la misma cosa de siempre, ya que cansado, así dice en Costa Rica, cansado, lo mismo de siempre, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. Y no sabemos hacer las cosas de otra manera porque así hay que hacerlas siempre. No, a nosotros nos toca ser fieles a lo que recibimos del Señor y no recibimos solo una doctrina, recibimos también una manera de hacer las cosas, ¿verdad? Esto es fundamental. Entonces, síntesis del primer elemento. El ser humano, y eso es una convicción del documento, está abierto a Dios. Yo sé que ustedes, como en Costa Rica, allá en Honduras, pensamos que a la gente no le importa a Dios, a la gente anda en otras cosas, la gente anda preocupada por plata, por tantas cosas. Sin embargo, en el corazón humano, esto cambia la manera en que uno evangeliza. Eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Capaz Dei. ¿Qué es el Capaz Dei? Es la capacidad de todo ser humano de abrirse a Dios. Fuimos creados por Dios. Y en el corazón humano de todos hay deseo de Dios. Por eso, usted deje los complejos. Tenemos el complejo, esa gente me va a rechazar, esa gente me va a criticar, esa gente no me va a poner atención. Dejemos los complejos y vayamos con alegría a anunciar a Jesús. El que lo acepta se salva. El que no lo acepta, es problema de él. El que no lo quiere aceptar se está perdiendo la oportunidad más maravillosa del mundo, porque lo mejor que nos puede pasar es haber encontrado a Jesús de Nazaret. Primero, pero vayamos sin vergüenza, sin complejos. ¿Verdad? Yo noto los catequistas, ¿verdad? Estamos en una catequesis de adultos y todos tienen miedo. Uy, tienen miedo. Aquí hay gente de otros grupos católicos. Estamos en una actividad, ¿no? Oye, me da vergüenza, de repente alguien no cree. Oiga, pero usted tiene que estar convencido. Tiene que anunciar convencido de que usted encontró lo mejor de su vida, que es la fe. Hemos dicho, la revelación es la autocomunicación de Dios en Jesucristo por el Espíritu en iglesia, ¿verdad? Aprendamos esto. La revelación es Dios que se nos ha autocomunicado. No nos mandó una carta, no nos mandó un libro. Él se hizo presente. No nos llegó un WhatsApp o un mensaje de texto. Él se hizo presente. No nos llegó una carta ahí por el correo o un email. Él se hizo presente. Bueno, nosotros no nos toca transmitir un mensaje, nos toca transmitir la fe. Oiga, es una tarea enorme, maravillosa. La tradición, como hemos dicho, es la tradición, la transmisión de la revelación conforme a la dinámica de la economía de la salvación. La palabra economía es un poco compleja, entiendo. La cita mucho el documento, explico, es la historia de salvación, ¿verdad? Cómo se ha desarrollado en la historia. Segunda línea eclesiológica,
el documento impulsa la conversión pastoral. Es decir, necesitamos una iglesia, necesitamos un estilo de iglesia que responda a ese estilo de revelación. Necesitamos una iglesia que tenemos que construir nosotros, movidos por el Espíritu Santo el que la hace. El Espíritu Santo está actuando, está trabajando, pero nosotros como que estamos sordos a veces, ¿eh? Como que sabemos, pero no damos el paso. Es más, claro, yo entiendo, yo entiendo, yo comprendo que es más fácil hacer las cosas fáciles. Yo no me complico, lo hago como todo el mundo lo hace. Sigo el mismo esquema, no tengo ningún problema. No, el que no se complica, no tengo problema. Pero no funciona. No funciona. Y ustedes y yo estamos claros de esto. El estilo de catequesis que hemos venido desarrollando de tanto tiempo no está funcionando. No está funcionando y yo digo algo importante, ¿eh? No está funcionando no solo por los frutos, sino que no está funcionando porque no está siendo fiel al estilo de Dios. O sea, yo tengo que preocuparme por eso. A mí no me quita el sueño el hecho de que la gente, ¿no? Que responda o no responda, me quita el sueño el que no seamos fieles a la manera en que Dios nos pidió que hiciéramos las cosas. Necesitamos una iglesia conforme al proceso evangelizador, una iglesia en conversión pastoral. ¿Qué es la conversión pastoral? Que se mira a sí misma y dice, no, esto no está bien, dejemos de hacerlo. Oiga, ¿quién va a tener la valentía de dejar de hacer lo que no está bien, lo que no funciona, lo que no está conforme a la revelación? Y aquí la pregunta, ¿cómo sabemos si lo que... A ver, aquí está la pregunta. ¿Somos capaces de despertar la fe? Y si somos capaces de despertar la fe, estamos llevando a la gente a la madurez. Y si estamos llevando a la gente que está en catequesis a la madurez, la estamos haciendo discípulo de Jesús. Aparecida, ¿no? Eso es de Aparecida, que retoma el nuevo directorio. Este es el gran reto. El gran reto es que lo que no haga discípulos, ahí está el síntoma, ahí está el mal, ¿eh? Aquella acción que hacemos que no hace discípulos, que no inicia la fe, que no despierta la fe y la madura, hermanos, ahí no hay evangelización. Ahí hay pérdida de tiempo. Entonces, una iglesia, ¿verdad? Y es interesante porque yo podría decir, como ya dije, que la línea teológica nace de un problema teológico. La línea eclesiológica o el estilo de iglesia nace de un problema eclesiológico. Y la línea metodológica o pedagógica nace de que tenemos un problema pedagógico. ¿Cuál es el problema eclesiológico? Una iglesia con dificultades para hacer discípulos. Oiga, esto que estoy diciendo a mí me traspasa, me toca el corazón, porque nosotros fuimos enviados a ser discípulos y nuestra tarea es hacer discípulos. Y ya ustedes lo han escuchado tantas veces, no simplemente bautizar y dar sacramentos. Fuimos enviados a ser discípulos. Entonces somos una iglesia y es una incoherencia, ¿Cómo me explico de una manera más ágil? La iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, en medio de graves dificultades, herejías, persecución, rechazo, huida por todo lo que habían vivido la iglesia primitiva, la iglesia fue experta en hacer discípulos. ¿Sí? La iglesia de los apóstoles, la iglesia de los padres de la iglesia, primeros padres de la iglesia, fue experta en hacer discípulos. La iglesia se dedicó a hacer discípulos, tanto que con el respeto de todos, aquí digo algo importante, la liturgia, la misma escritura, ¿verdad? Sobre todo los textos finales del Nuevo Testamento, y toda la acción de la iglesia primitiva se estructuró conforme con un interés catequético, es decir, por el catecumenado, que era la iniciación de los que querían ser cristianos. O sea, la liturgia se estructuró en torno a esta catequesis catecumenal. Todo lo que la iglesia hacía era dedicar su fuerza entera a hacer discípulos. ¿Por qué no nos dedicamos a ser discípulos? Nos preocupa muchas otras cosas, pero no a ser discípulos.
nuestra tarea vital es hacer discípulos. Una iglesia discipular. Ahí está el asunto. Una iglesia experta en hacer discípulos. Es decir, nosotros, ¿verdad? A mí esto me apasiona, ¿eh? Los catequistas tienen que sentarse y decir, bueno, ¿cómo hacemos de estos niños, de estos jóvenes adultos, discípulos? Todas nuestras reuniones, todas nuestras preocupaciones debieran de estar en torno a ser discípulos, a ser discípulos. Esa es nuestra tarea. Bien, voy pasando porque esta imagen a mí me lo dice todo, ¿no? Nosotros hablamos y la gente de hoy no nos entiende. Tenemos, a ver, tenemos un problema por la comprensión teológica, ya lo dije, un problema en el estilo de iglesia, ¿verdad? Y ahora, para decirlo acá, una crisis en la manera que nos comunicamos, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo las cosas de una manera, no responde al mundo actual. Bien, voy pasando porque como tenemos menos tiempo, entonces voy a ir simplemente a lo esencial. El estilo de iglesia, estamos de frente a dos elementos. Tenemos una transformación, hermanas, hermanos, de Honduras, igual que en Centroamérica, el mundo entero está en una transformación total. El mundo cambió totalmente. ¿Y cómo seguimos haciendo las cosas igual? Esa es la pregunta, ¿eh? El mundo se transformó totalmente. ¿Y cómo seguimos haciendo la catequesis igual? Si la gente se transformó totalmente. La gente que usted tiene en la catequesis infantil, los niños y los jóvenes, son, oiga, yo estoy joven, ¿eh? Y sé que aquí hay mucho joven también. No son como nosotros. Aquellos que tienen 15, que tienen 8, que tienen 10, que tienen 20, de 20 para abajo, son totalmente distintos a usted y a mí, totalmente distintos. Hay una generación totalmente distinta, su pensamiento, su manera de ser, de hacer las cosas. Hay un cambio, le llaman cambio de época total. Y de frente a esa actitud, nosotros somos autorreferenciales. Es un término de Papa Francisco, ¿no? Nos metemos en nosotros mismos, nos quedamos en nosotros mismos, una iglesia que no sale, que no hace discípulos. ¿Cuál es el camino? Y lo queda muy claro aquí en el documento. Asumir el estilo discipular. Imagínense hacia dónde va la conversión pastoral o una pastoral en conversión, como dice Francisco Mayeli Gaudio, tomado de parecida. A asumir un estilo discipular. Atención, hay que asumir ese estilo de iglesia. Una iglesia que es discípula, pongo un ejemplo. Desde que la gente llega a la puerta de la iglesia. Yo sé que estamos en COVID y no se puede abrazar y no se puede ser afectuoso y no se puede ser cercano, pero desde que la persona llega a la oficina parroquial, desde la persona llega a la parroquia, desde la persona que llega a la catequesis, tiene que ser un estilo discipular. Yo estoy aquí para tirar las redes, yo estoy aquí para hacer discípulos. Mis gestos, mis palabras son para adherir a Jesús. No tengo ningún otro interés, no tengo ninguna otra preocupación más que la persona sea discípula del Señor. ¿Cómo se hace? Aquí está el asunto. Dicho teológicamente, el estilo sacramental de la revelación, es decir, la revelación tiene un estilo sacramental. ¿Qué significa eso? Es la originalidad de la manera de Dios. Dios se ha revelado, es sacramental, porque quiere decir, no estoy hablando de sacramentos, estoy diciendo porque se ha manifestado con palabras y gestos. Todo lo que pone en sintonía la palabra y el gesto sacramental, las cosas se dicen y se hacen. Por ejemplo, un catequista dice y hace, no solo puede decir. Si dice y no hace, tenemos un problema terrible de estilo. Entonces, ¿qué propone el directorio? La iglesia tiene que asumir este proceso de evangelización. 3 etapas, y entiende la catequesis en el centro. La acción misionera, que es tiempo de testimonio, de disposición de fe, de conversión inicial, de búsqueda, de primer anuncio, de querigma, dirigida a los no creyentes, a los que viven en diferencia religiosa. Algo interesante aquí en nuestro país, empezamos con una catequesis de iniciación cristiana de adultos que sigue la lógica del RICA, y yo me siento impresionado. En algunas, es una experiencia piloto, y en algunas parroquias se está haciendo, y es impresionante, porque es una catequesis de adultos y llegan personas de otros grupos
de otras denominaciones, gente que no era creyente, que era indiferente, y hace el proceso, un proceso bien bonito, conforme a lo que al catecumenado primitivo, y está teniendo un éxito y unos frutos, están saliendo discípulos. Y ese debe de ser nuestro termómetro, nuestro metro, que sean discípulos. Pero para ser discípulos, primero tienen que pasar por la acción misionera, ¿verdad? Escuché un día de esos a un sacerdote que decía algo tan bonito. Hermanos, sin el querigma, sin el encuentro con Jesús, nada de lo que se haga sirve. Y usted y yo lo sabemos con nuestra propia vida. Una catequesis que no parte del anuncio de Cristo, del encuentro de Cristo, que no provoca encuentro con Jesús, nada funciona. En un segundo momento está la acción catequética al servicio de la profesión de la fe. La catequesis es eso, para que yo profese la fe, para que yo dé testimonio de la fe, para que yo ore la fe, para que yo celebre la fe y viva la fe. La catequesis es para eso, según la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, para aquellos que optan por el Evangelio y necesitan completar su iniciación, sobre todo los sacramentos, ¿verdad? Está la acción catequética. Y después la acción pastoral, que para los fieles ya maduros, los bautizados y que están en proceso de conversión en el seno de una comunidad. Entonces, el numeral 36 detalla este proceso. Pónganle atención, porque esto marca el estilo de iglesia, el rostro de la iglesia. Somos una iglesia misionera, una iglesia en salida, una iglesia que hace discípulos. Y ve qué hermoso el numeral 43. Evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar procesos espirituales en la vida de la gente para que la fe se arraigue y tenga significado, ¿verdad? El paradigma de toda la iglesia es la misión. He dicho dos líneas teológicas con el reto que ustedes, catequistas, compañeros sacerdotes, hermanos, todos evangelizadores, asimilemos el estilo de Dios. Asimilemos la revelación y nos sintamos de verdad transmisores, educadores de la fe que hemos recibido, no es nuestra, Hay catequistas que se sienten que el asunto es suyo, un párroco, no, es que esto es mío, ¿qué mando yo? No, nosotros somos servidores, ¿verdad? Y transmitimos la fe conforme fieles al estilo de Dios, fundamental. Segundo, línea eclesiológica. Necesitamos un estilo de iglesia que el Espíritu Santo está construyendo, hermanos. Pero tenemos que ser, ¿qué les pido esta noche? Sean dóciles, seamos dóciles a lo que la iglesia nos está iluminando, el magisterio, a lo que los obispos, los pastores nos van llevando adelante. Seamos dóciles y dejemos que el Espíritu Santo nos renueve, dejemos que el Espíritu Santo nos moldee, dejemos viejos estilos, viejas estructuras, maneras de hacer las cosas que no funcionan y no están de acuerdo al estilo de la pedagogía de Jesús. A esto nos lleva a la tercera línea, que es renovar el paradigma de la catequesis desde la inspiración catecumenal. Sé que suena así como de libro, ¿verdad? Pero es sencillo. Es decir, el estilo de catequesis hay que renovarlo. ¿Y qué estilo asimilamos? Lo propone el documento, la inspiración catecumenal. Es decir, la manera en que la iglesia aprendió a ser discípulos de los primeros siglos. Eso es el catecumenado. Hemos tenido dos grandes paradigmas de catequesis. La iniciación cristiana o el paradigma catecumenal y la socialización religiosa. Atención, así, pónganle mucha atención a lo que estoy señalando. A ver si lo puedo poner en algún color para que se vea. Ajá. Aquí yo tengo el punto rojo. La socialización religiosa es el estilo o el paradigma de catequesis que nosotros hemos tenido por años, con la idea de que antes funcionaba y ya definitivamente no. La fe se transmite en la familia, la fe se transmite en la escuela, la fe se transmite en los amigos, la fe se transmite en la sociedad. Falso. Eso hoy no es o definitivamente irá poco a poco dejando de ser así. Este estilo del que nace la catequesis que tenemos se llama socialización religiosa, ¿verdad? Es decir, en nuestros países, todo Latinoamérica, en América Central, la fe se transmitía en la escuela. Yo recuerdo que la primera maestra que yo tuve era una religiosa y ella me habló de Dios y me dio clases y fue genial. Pero eso ya casi no ocurre. Y la casa, y la familia, y la oración en la casa, tenemos una crisis
terrible en las familias. Hay que volver al estilo iniciático, catecumenal, ¿verdad? Bien, voy pasando. Por ejemplo, el numeral 62 dice algo interesante. 3 propuestas catecumenales. A ver, cuando estamos diciendo esto, los especialistas, los catequetas, especialistas en catecumenado antiguo, primitivo, insisten, que fue la manera en que la iglesia hizo discípulos en los primeros siglos, insisten en algo. No es hacer arqueología, ir a sacar, ¿verdad?, algo del pasado o ir a buscar en el pasado. Es inspirarnos. Eso es importante, ¿eh? Inspirarnos. Y entonces el documento hace 3 propuestas. Un catecumenado en sentido estricto para no bautizados, ¿verdad? La catequesis iniciática o de inspiración catecumenal es en sentido estricto catecumenado aquellos que no son creyentes, aquellos que vamos a ser cristianos por el bautismo y la aceptación de la fe. Ese es el sentido estricto o literal del catecumenado. Catecumenei significa literalmente al que se le abre el oído, el que escucha, al que se le abre el oído para que escuche la palabra. Así es el catecumenado. El catecumenado era todo en torno a la escucha de la palabra de Dios, de la voz de Dios, de su proyecto, de su voluntad. Un segundo sentido comparativo o analógico para los bautizados que no han completado la iniciación cristiana, para aquellos que no han hecho la confirmación, la primera comunión y que no tienen una fe crecida. Y en otro sentido, para aquellos que aún habiendo completado sus sacramentos, no están suficientemente evangelizados. O sea, una enorme cantidad de gente que ustedes no podemos ni imaginar, de que tienen sacramentos, pero no son discípulos. La catequesis catecumenal, de inspiración catecumenal, es esto. Es para hacer de aquellos que aún siendo bautizados no son discípulos. ¿Qué elementos proponen el numeral 64? El carácter pascual, ¿verdad? Una catequesis desde el catecumenado es centrada en el elemento pascual, la resurrección del Señor, su pasión, muerte y resurrección, la venida del Espíritu Santo. Esta iniciación, el catequista no es un experto que se para a hablar a expertos. El catequista es uno que ayuda a iniciar, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, si a nosotros nos hubieran enseñado a lavarnos los dientes, no sabemos lavarnos los dientes, o amarrarse los cordoncitos del zapatito cuando uno estaba pequeñito, uno no aprende. Oiga, ¿quién nos ha iniciado a la fe? ¿Cómo se persina? ¿Cómo se ora? Tenemos que tomar a la gente de la mano y a enseñarle a ser cristiano. No puedo decirlo de una manera más sencilla. El catequista es aquel que toma de la mano a una persona, a un grupo, y le enseña a ser cristiano, a vivir como cristiano. El elemento litúrgico, simbólico, ritual, ¿verdad? No solo la participación en un rito, sino todo el elemento de vivir esa experiencia. La comunidad es esencial, ¿eh? No hay catequesis sin comunidad. Es la conversión, hermanos. Si la gente en nuestra catequesis no cambia, no se convierte, no estamos haciendo catequesis. Vean qué interesante. Este era el camino que presenta el RICA, el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos, junto a toda la historia del catecumenado que hacían las personas para ser cristianos. Había una primera etapa que se llama precatecumenado, donde está el anuncio, el encuentro con Jesús, él simpatiza a la persona con la propuesta de Jesús. Está el catecumenado, donde nació la catequesis, el lugar propio donde nació la catequesis, el catecumenado, que era el momento en que se daba una catequesis para profesar la fe, anunciarla, vivirla, celebrarla. Estaba el tiempo de la purificación, iluminación, donde nosotros experimentamos la conversión. Normalmente ahí surge la cuaresma y está la mistagogía, que es la profundización. Por ejemplo, nosotros, atención, en la catequesis perdimos todo esto, este camino. Por eso hacemos clases, hacemos cursos, hacemos, no sé qué hacemos, pero lo que se hace no es esto. Y si fuera esto, hermanos, se dice en Costa Rica, otro gallo cantaría. Otra fuera la situación. Nos toca renovar la catequesis. Por ejemplo, les doy una experiencia. Aquí en Costa Rica, nos hemos renovado todos los niveles de catequesis, todos los itinerarios de catequesis. Estamos trabajando en eso, renovado todos los estilos de catequesis siguiendo este esquema.
La catequesis no es una lista de temas que yo voy a dar. Está totalmente errado, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el tema primero de nuestro encuentro? Bueno, yo hago una lista de temas, ¿no? Dios Padre, la Virgen, San José, una lista de temas. Eso no es catequesis, ¿eh? Eso no es una catequesis. La catequesis es un camino de fe, de discipulado. Nosotros nos estamos inspirando en el catecumenado antiguo. Interesante, el documento, retomando a Gentes, nos dice 3 elementos que constituyen la vida cristiana. La vida cristiana es escucha de la palabra. ¿Qué estoy diciendo? Hermanos, no se es cristiano si no se escucha la palabra de Dios. Simplemente, así de sencillo. Si usted no tiene una cercanía con la palabra, si la palabra de Dios, pues es una cosa que está allá, pero no entra en mi vida, no la interiorizo, no la escucho. Oiga, el cristianismo nace, la fe nace de esa escucha. Entonces, ¿qué es hacer una catequesis catecumenal o una catequesis de inspiración iniciática o inspiración catecumenal? Primero, poner a la gente a escuchar la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, yo se los digo claro, y con este documento en la mano lo digo con autoridad. A la gente hay que ponerle la Biblia en las manos. A nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos. La Biblia en las manos, que la lean, que la reflexionen, que la meditemos. La catequesis está en torno a la palabra. ¿Cómo se hace un encuentro de catequesis y usted no parte de un texto bíblico? Oiga, aquí hay algo que no funciona. Hay algo que hay un problema serio, ¿eh? Es la palabra de donde nace la fe. San Pablo lo dice claramente. Es la palabra, ¿no? La proclamación de la palabra, la fe de respuesta. Palabra esencial. Y la catequesis tiene que ser iniciar a la escucha de la palabra. En la celebración gozosa de los sacramentos, participación activa, fecunda, consciente en los sacramentos, en la vida litúrgica y en la espiritualidad de la iglesia. Y por último, testimoniando la fe en el servicio y la caridad. 3 elementos: palabra, sacramentos o la parte espiritual y el servicio y la caridad son esenciales para la vida cristiana. Si no hay eso, no hay vida cristiana. Entonces, vean qué interesante. En el capítulo 2 se nos dice todo lo de la catequesis. Perdón que no tenga tanto tiempo, pero voy a lo esencial. La catequesis requiere una pedagogía de iniciación, dice el numeral 65, que lleve al creyente al encuentro con Jesucristo personal a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad. Ven, aquí dice lo que yo estaba diciendo antes, que es tomado de Gentes. También lo dice Aparecida y ahora vuelve a salir en este documento en el numeral 65. La vida cristiana es palabra, sacramentos y caridad o servicio. Oiga, si yo voy a misa, pero no hago caridad, está mal la cosa, ¿eh? O si yo hago caridad, pero no voy a misa, está mal el asunto. Aquí es que la vida cristiana son los 3 elementos. A Cristo se le encuentra en la palabra, en la acción litúrgica y en la caridad, integradas en la dimensión de la persona. Esta catequesis, ya lo decía el numeral 80 del antiguo directorio, es el centro del encuentro vivo con Jesucristo, que involucra a la persona total, no solamente los sentidos, el corazón. Aquí está el punto. La catequesis es para iniciar y madurar la fe. Ese es el asunto. Oiga, esto le cambia a uno. Yo soy catequista y estoy planeando mi encuentro de catequesis. No es el tema, no es la clase, mi encuentro de catequesis. Estoy planeando mi encuentro de catequesis y mi tarea es iniciarlos a la fe, madurar la fe que tienen. Y yo me esfuerzo, incluso desde la forma en que yo me he visto, en la forma en que hablo, cómo preparo el lugar donde va a ser la catequesis, cómo preparo los cantos, todo lo preparo para iniciarlos y madurar la fe. Entonces, vean qué interesante. Propone el nuevo directorio las tareas de la catequesis: llevar al conocimiento de la fe, iniciar en la celebración del misterio, formar en la vida de Cristo, enseñar a orar, introducir a la vida comunitaria y en ella la misión. Bien, no tengo tiempo, alguien lo verá más adelante, pero esas tareas son esenciales porque estas 5 tareas, antes el directorio anterior tenía 6 tareas, estaba la misión, ahora está metida en la 5ª tarea de la vida comunitaria. La comunitaria es para la misión. Responden a las 3
momentos de la vida cristiana: palabra, sacramentos y caridad o servicio. Bien, con respeto a ustedes, voy a pasar porque si no, no me da tiempo de concluir. Lo estaba diciendo antes. ¿Cuál renovación metodológica? Esta es la renovación metodológica que necesitamos en la catequesis. Catequistas, unamos la palabra y el gesto. Lo digo y lo hago. Yo no voy a ir a dar un tema de lo que es la oración. Yo voy a ir a enseñar a orar. Yo no voy a dar un tema de lo que es la caridad. Yo voy a ir a enseñar a hacer caridad. ¿Me explico? Es palabra y gesto. No sirve una gran disertación. Alguna palabrita hay que decir, y una buena fundamentación, claro, desde las fuentes de la catequesis. Pero ¿de qué sirve hablar de la oración y que la gente termine la catequesis y no sepa orar? Bien, perdón que pase para ir al final. ¿Cuál es el reto que surge de este documento? Después de estas 3 líneas: teológica, iglesia, eclesiológica y metodológica, pedagógica. Uno es el reto: renovemos la catequesis. Tarea numeral 232. Hacer realidad una iglesia que en su cuidado materno acompaña a los hijos a lo largo de su vida. Entonces necesitamos una catequesis, hermanos, y lo dicen uno de los numerales: superemos la idea de una catequesis solo para que la gente reciba los sacramentos, y sea una catequesis que acompañe a los hijos de la iglesia en todo momento de su vida. Y para concluir, a eso en Costa Rica o en los países le llaman el arco de la vida, ¿no? O una catequesis que acompaña toda la vida. Necesidades de la gente, el asunto evolutivo, desde niños hasta ancianos, y el estado de vida. Impulsemos una catequesis en cada etapa de la vida. Pónganse a pensar que las mujeres embarazadas, ¿quiénes acompañan a la catequesis? Los matrimonios, los novios, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Tenemos un mundo, un panorama enorme para acompañar a la catequesis. Nos hemos quedado solo en ofrecer cursos para hacer un sacramento. No más. Hay que renovar la catequesis. Bien, agradezco la invitación y de verdad que, bueno, así de una manera sintética, porque obviamente se nos fue mucho tiempo, trato de transmitir lo esencial, ¿verdad? De las 3 líneas que yo he descubierto en el nuevo directorio para la catequesis del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Padre Froilán. Definitivamente nos ha dejado con muchos retos, ¿verdad? Y el especial es la renovación de la catequesis. La hermana Gracie. Gracie. Hola. Muy bien. Sí, perdón que me tenía usted con mute el micrófono. Disculpe. Agradecerle al Padre Froilán, ¿verdad? Su experiencia, compartir con nosotros su experiencia. Pues, como decía Ana, uno de los grandes retos es la conversión de nosotros como catequistas y la renovación de la catequesis. Y viendo esos 3 puntos globales, teológico, eclesiológico, metodológico, pues tenemos el reto de hacer la catequesis al estilo de Jesús, con palabras y gestos. Gracias, Padre Froilán. Pedimos, ¿verdad?, que ore por nosotros y que esta enseñanza que nos ha dado renueve nuestra vida como catequistas y que podamos impulsar esa renovación que nos pide el nuevo directorio a una catequesis diferente, atrayente, que sea para hacer discípulos de Jesús. Gracias. Es verdad que extenso. Yo traté de copiar todo lo que podía y hacer un resumen, pero
excelente ponencia, Padre. Y nos quedamos con esa inquietud y esa invitación de renovarnos, como usted decía, es lo más fuerte, de hacer una catequesis al estilo de Jesús, unir nuestros gestos y palabras, ser testimonios de vida para aquellos que Jesús Muy nos bien, ha Grace, confiado. gracias por el excelente resumen. Sí, gracias a usted, Padre. Excelente. Bueno, gracias por todo. Gracias. Un placer. Padre. Muy bien, señor Roberto. Entonces toma la palabra para culminar, ¿verdad?, este encuentro. Padre Froilán, muchas gracias. Un gusto. Padre Froilán, muchas gracias por dedicar tiempo y tan tarde en la noche. Muchas gracias porque esta preparación nos está ayudando bastante para cuando leemos el directorio. Es un reto bastante fuerte, como ya se mencionó, dar la catequesis al estilo de Jesús y también al estilo como de la iniciación cristiana. También para los adultos, como mencionó usted también, algo muy interesante que hemos notado en ciertas diócesis, donde se ha dado mucha importancia a la catequesis de adultos. Lo que antes parecía difícil porque todo quería la gente con unas cuantas charlas y así recibían el sacramento determinado, el bautismo tal vez, inclusive hacían una serie de sacramentos seguidos, también bautismo, primera comunión, matrimonio, qué sé yo, confirmación de matrimonio. Hoy la gente está aceptando, ¿verdad?, en nuestra diócesis por lo menos, y también yo sé que en otras partes también, porque Ana también, por los materiales que salen también, gracias a Sor Irene, hace unos cuantos años hicimos también los 4 tomos, los 4 pasos también de la iniciación cristiana. Y es admirable como la gente le encanta, ¿verdad?, esta catequesis, cuando antes pues alguna cosa fastidiosa, tiene que recibir charlas, etc. Hoy la gente le gusta porque el temario es de adultos, no es de niños, utilizamos. Y la gente participa bastante, comentan y comparten. Y hasta gente también que ha recibido todos los sacramentos. Tengo noticias que una vez que comienzan a participar allí, no pierden la oportunidad. Esta dura un proceso de 1 año más o menos. Y al terminar, sea los que reciben sacramentos, sea los también que pues ya lo recibieron, pues se sienten como el compromiso de colaborar en la iglesia, asumir un compromiso también en la iglesia. Significa que usted sabe que el compromiso es una cosa que mucha gente tiene cierto miedo, ¿verdad? No quieren comprometerse. Tal vez llegar ahí, pero comprometerse, ¿no? ¿Verdad? Pero no, esta gente ya siente como el compromiso de colaborar en algo, ¿verdad? Bueno, esencial, quizá como poco a poco, como catequistas, colaborar o varias cosas en la iglesia. Entonces, esta clase de catequesis, hoy ya no estamos hablando solamente de niños de primera comunión y confirmación, es de una iniciación cristiana del niño, joven, adulto, ¿verdad? Eso es lo que estamos intentando. Lo comprendemos también y está muy, pues ahí, pues, la catequesis nos dio de ahorita, y también usted lo recalcó muy bien, algo que es real, en realidad, y que está haciendo mucho bien. Claro, hay mucho que hacer con los jóvenes y niños. Por eso estamos con el proceso, con el catequesis procesual. No creemos solamente en primera comunión y confirmación, y en medio y antes nada. Eso no es el camino catecumenal. Falta mucho que hacer en Honduras, pero mucho se ha logrado también en los últimos años, mucho, ¿verdad? Y sin embargo, hay mucho también, estamos conscientes con mucha humildad, también reconocer que hay mucho que falta mucho que hacer, pero estamos contentos con lo que se ha logrado poco a poco. Y que quisiera agradecerle otra vez, Padre Froilán, ¿verdad?, por su gentileza,
por su paciencia también, ¿verdad? Esta magnífica preparación. Tenemos también esto, tal vez eso lo pasamos también a nuestros catequistas, ¿verdad? Supongo que no hay ningún problema, ¿verdad? Está bien, perfecto. Sí, ninguna, ¿verdad? Ninguna. Gracias. Sí, para ellos, sí, para que el estudio de este directorio, que apenas tiene un año, ¿verdad?, de salir, podamos, pues, aprovecharlo al máximo, estudiarlo, y ojalá también, porque todo depende, en cada diócesis depende del obispo, como dice usted, ¿verdad? Es el catequista principal. En cada diócesis, ojalá también que esta idea, ¿verdad? Hemos dicho, la importancia de una catequesis al estilo de iniciación cristiana, ojalá que se vaya, porque encontramos ciertas dificultades también. Cada cabeza es un mundo aparte, ¿verdad? Como se dice. Pero poco a poco yo estoy muy contento de que mucho se ha logrado, pero falta mucho también que lograr. Muchísimas gracias, Padre. Y bueno, que el Señor recompense, ¿verdad? Esta dedicación y pues y gracias por la labor, no solamente aquí, también en la iglesia en general. Y muchas gracias. Gracias a usted por sus palabras, monseñor, y estamos para servirles. Animemos la catequesis. Adelante. Muchas gracias. Queda en sus manos la oración. Padre Froilán, si nos acompaña, por favor. Claro que sí. Vamos a concluir con una oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Una feliz noche a todos. Un gusto encontrarnos y hacer discípulos del Señor para hacer discípulos. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Les saludamos, ¿verdad? A usted y hasta Costa Rica, ¿verdad? Como dice usted, pura vida, Padre. Pura vida. Gracias. Muchas gracias. Y igual a todos nuestros sacerdotes, asesores, coordinadores diocesanos, ¿verdad? Un saludo. Gracias a la de catequesis y también comunicarles que el documento, la presentación, el Padre Froilán, ya está en el chat de esta presentación. Igualmente ha sido enviada a todos los coordinadores diocesanos, así que sus coordinadores pueden solicitarle la presentación. Buenas noches, hermanos. El próximo mes nos encontramos el 25 de junio. Y les esperamos. Feliz noche, Ana. Feliz noche, hermanitos. Pero no sé qué es. María Pineda.